Hola, ¿qué tal? Nuevamente me da mucho gusto saludarte. Soy tu amigo Carlos Prayet y pues vamos a continuar con esta revisión de conceptos. De manera que, bueno, si estamos en una clase, pues hay una secuencia y llegamos con el material ya revisado. Si estás tomando esta secuencia de videos por tu cuenta, bueno, pues no deja de tener importancia el orden y el ritmo de entregas que estamos haciendo, pues para que tengas un concepto o una visión pues más completa, más detallada y sobre todo que te sirva para una visualización del mundo comunicativo en el cual actualmente nos encontramos. ¿Ok? Y pues para ello vamos a continuar con lo que es el primer bloque de información de la unidad 1 de un programa de estudios que se está impartiendo y bueno, de esa manera tener mejores conocimientos y enfoques del tema. Vamos a seguir hablando de fundamentos de la lingüística. Ya en el bloque anterior empezamos a entender pues por qué podemos hablar, cómo se dan los factores de respiración, de fonética, de vibración, etcétera. Vamos sobre el proceso del lenguaje. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que considerar? Que el lenguaje no es únicamente una expresión de lo que se habla. Es más, se estima que pues de lo que hablamos pues tiene un valor estimativo del 30% porque hay otros elementos que dan más información sin necesariamente ser parte de algo articulado, arbitrario o no. Entonces tenemos sí, pues, que en parte se requiere el lenguaje verbal, un emisor que requiere de un receptor que le transmite el mensaje a través de un medio que requiere un canal que tiene una intención comunicativa, lo que conoces a través del circuito del habla. Obviamente, cuando tenemos el lenguaje oral, hablamos del lenguaje hablado, se utiliza la voz para transmitir. Cuando hablamos del lenguaje verbal, por ejemplo, podemos a su vez también entenderlo, por ejemplo, ahorita de manera asincrónica. Ahorita no estás pendiente de mí en vivo, sino que estás viendo una grabación y puedes repetir este mensaje las veces que sea necesario. Por ejemplo, también por supuesto tenemos un lenguaje escrito que deriva de la necesidad de tener grafías, de tener signos, signos de puntuación, marcas como la acentuación, como las indicaciones de división de párrafo, etcétera, que te van dando pues un orden de las ideas. También tenemos el lenguaje no verbal, ¿sí? Donde ya los gestos, una mirada de enojo, una mirada alegre, donde la manera en que las manos se mueven delante de ti, lo que quieren expresar, etcétera, pues es parte de ese lenguaje que puede ir marcando precedentes. Por ejemplo, cuando quieres avisarle a alguien que tomaste una decisión por instinto, pues tocarse la nariz. A lo mejor esto puede entenderse en otros ámbitos un poco más fiesteros como una señal diferente, pero en un lenguaje de investigadores, de gente que está deduciendo información no muy clara, pero que las pistas indican algo, pues tocarse la nariz sigue tus instintos. Por ejemplo, y es una comunicación verbal. Si hablamos, no verbal, perdón, si estamos hablando, por ejemplo, no sé, por ejemplo, de deportes, normalmente hay señales, hay códigos que se establecen entre los jugadores para mandarse información. También, por supuesto, entra el lenguaje facial, donde ya es concretamente pues la mirada, donde ya es la sonrisa, donde son cejas, gestos, ya no es tanto el cuerpo, sino concretamente el rostro el que va a transmitir algo. Por ejemplo, esto donde tendría mucho valor, si has visto estos videos donde hay jugadores de póker, muchos de ellos tienen lentes oscuros. ¿Por qué? Porque evidentemente de esa manera no están mostrando sus emociones en, vamos, las reacciones de enojo, de sorpresa, de perturbación. Los ojos se toman como un gran tabú en estas actividades de apuestas y proteger el estado anímico a través de la dilatación o el orden de la mirada, pues da ventajas o trata de obtener ventajas durante el juego. También, por supuesto, bueno, entraría el lenguaje corporal, que es a través del movimiento del cuerpo y que en esto puede ser auxiliado por aditamentos, por ropa, por
por accesorios, una corbata, un cinturón, uso de colores, un sombrero, etcétera. Todos elementos son parte de un lenguaje que se puede asociar a moda, que se puede asociar a tendencia, que se puede asociar a estilo personal y que termina siendo, pues, ¿por qué no?, parte de la personalidad. México es maravilloso en estos aspectos del lenguaje corporal con estos recursos porque, por ejemplo, pues técnicamente es la tierra de la lucha libre. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, los luchadores mexicanos son siempre muy bien recibidos en Japón porque les encanta, les maravilla el tema misterioso del sujeto enmascarado, etcétera. Simplemente una de las figuras del cine nacional más representativas es el Santo, Blue Demon, quienes con su máscara asumían una personalidad, un estilo, una forma de vida que causaba sensación entre las personas. A la fecha siguen pasando sus películas, al margen de que sean malas, de que sean falsas, de que lo que tú quieras. A final de cuentas son personas que comunican algo maravilloso para cautivar a su audiencia. ¿De acuerdo? Tenemos también en este procesamiento de manera sistemática de la información, tenemos ese lenguaje oral, esa corporalidad, esos gestos, esos recursos físicos de que nos apoyamos, etcétera. Pero a final de cuentas todo en este sistema funciona. Te has de acordar, si has tomado cursos conmigo, del modelo de Roman Jakobson y las funciones del lenguaje. La fuente o la persona que emite un mensaje que tiene una función emotiva. ¿Por qué emotiva? Porque tiene motivos, sentimientos, causas que quiere externar. Si no tenemos esa fuente, pues nadie va a emitir un mensaje y por lo tanto se rompería el sistema o no habría sistema. Tenemos por supuesto un canal que estos se han ido fortaleciendo a lo largo de los últimos años. Por ejemplo, académicamente, hace 40 años, pues la clase era asistir al salón, al aula, y ahí se daba todo el contenido. Los canales de comunicación, de conocimiento, normalmente eran los libros, y si no tenías el libro, tu maestro te lo dictaba. Y si tenías que hacer una investigación, ibas a una biblioteca. En la actualidad, los canales se han ampliado vía WhatsApp, vía Google, vía inteligencia artificial, puedes disponer de YouTube. Hay muchos canales para hacerte llegar información. Obviamente eso es parte del contexto o la función de referencias para saber, por ejemplo, si esa comunicación se está dando en un plano citadino, rural, medio citadino, medio rural. Toda esa situación, ese acceso a internet, ese acceso a tecnologías, ese entorno de creencias y de convicciones es parte de la función referencial. Tenemos un destino, por supuesto, y un mensaje. El destino va a connotar, va a interpretar el mensaje, pero el mensaje a su vez es resultado de una poética. Acuérdate, no lo olvides, la poética no se refiere aquí a hacer versos exclusivamente. Estamos hablando que la poética estamos en la elección de las palabras. Cómo decir buenos días, cómo decir hola o cómo decir qué tal. Los tres son saludos. Los tres pueden ser prudentes. ¿Cuál es el que conviene de acuerdo a la situación? ¿De acuerdo? La poética es la selección de palabras. Obviamente, mientras más vocabulario tengas, pues vas a tener una mayor posibilidad de transmitir mensajes con mayor claridad a un destino que va a poder connotar, interpretar el mensaje que le estás dando. ¿Cuál es el elemento más importante que por esta materia lingüística y semiótica nos interesa? Es el código. Esa partecita que en otros cursos y en otros momentos hemos visto como, la metalingüística pues es el código. Sí, pero si vamos a ir hacia lo que es la semiótica, la clave y el centro de todo es esa metalingüística. Por ejemplo, vamos a ponerlo de esta perspectiva, lo que es la publicidad. Uno podría pensar que la metalingüística de la publicidad es vender un producto. Falso, porque nunca compras un producto por ver la publicidad. Compras un producto en un punto de venta, en una tienda.
en una tienda departamental, en una tienda de conveniencia. Ahí está el producto. En la televisión, en la plataforma, en el medio que consultes, en el medio que obtengas la información, no vas a comprar. Por lo tanto, el código lingüístico o el código metalingüístico de la publicidad es avisarte. Nada más. Incluso puede haber empresas que ya nada más te recuerdan que ahí están, que te transmiten sus valores organizacionales. Bimbo, Coca-Cola, son empresas que ya no te dicen necesariamente pan barato, pan bueno, refresco refrescante, valga la expresión. No, te recuerdan que son empresas que están contigo, que tienen valores, que tienen causas, que iluminan tu vida, si así lo quieres ver, pero ya no te venden. Entonces su código es recordarte que allí están, advertirte nuevos usos. Por ejemplo, no sé si tú lo sepas, una bebida que a mí y a mucha gente le ha parecido muy deliciosa es Coca-Cola con nieve de limón. Si no lo has probado, yo desde mi experiencia te diría, pruébalo, es muy probable que te guste, que te agrade. Ahorita yo estaría cumpliendo un rol publicitario, porque no quiere decir que ahorita ya tienes el refresco o yo te lo puedo vender. Pero si te doy la idea, te inspira, te motiva a tomar una Coca-Cola con nieve de limón y lo haces, yo te di esa idea como si fuera publicista. Entonces yo estaría cumpliendo el meta mensaje, que disfrutes el producto. Por ejemplo, recuerda, cuando hablamos de metalingüística o del código, es algo convenido. Tú sabes que es una Coca-Cola, tú sabes que es nieve de limón. Cuando tú, por ejemplo, tienes una relación afectiva con tu papá, tienes un código donde la manera en que ustedes se hablan transmite a una mayor o una menor cantidad de afectos o de apegos. Tratos que si los ves desde afuera dirás, que ese señor, qué feo se lleva con su hijo. Podría ser, pero dentro de la relación padre-hijo en cuestión, el implicado, el padre y el hijo, puede ser un código de perfecta confianza. ¿Sí? Vamos a ponerlo incluso de un nivel más coloquial, vamos a llamarlo así. Es muy cotidiano que los hombres tengamos amistades donde uno se insulta de manera pesada con el amigo. Pero mientras más se insultan es porque hay más cercanía y son de mayor confianza. ¿Sí me entiendes? No somos normalmente en el trato masculino de decirnos, hola amigo, qué guapo te ves. Oye amigo, no, tú te ves muy bien, ¿bajaste de peso? Sí, un poquito, para ahí no tanto como tú te ves espectacular. Porque fíjate que pronto voy a hacer una reunión, me encantaría que fueras. Te aseguro que esta charla no suena de charla de hombres. Y no quiero entrar y marcar un precedente de que parece que estoy haciendo cuestiones discriminatorias y todo este mercado que ahora se ha armado. Simplemente tenemos tratos diferentes. Te aseguro que ese trato suena más de mujer a mujer. ¿Sí? ¿Qué es mejor o peor que un hombre? Eso ya es un juicio que yo no quiero hacer y que tú sacarás tus conclusiones. Es muy probable que el hombre pueda llegar con el amigo y le diga, oye, qué gordo estás. No, hombre, gordo no. Y aparte yo estaré gordo, pero tú eres un quién sabe qué. Y no pasa nada. Los dos amigos se dan la vuelta y dicen, qué buen amigos. No, este canijo es a todo dar. Son códigos. Son formas que tenemos de interactuar que solo, digamos, nosotros nos podemos entender. Alguien desde afuera podría decir, oye, pero si nada más se insultaron. No, ¿qué te pasa? Así nos llevamos. Esa es la metalingüística. Un código convenido por dos instancias o por un grupo donde sabemos qué significa determinado mensaje. No es objetivo de este curso ver esto a detalle porque ya lo hemos visto en otras oportunidades y si no, bueno, también sabrás que en este canal tenemos un video exclusivo para hablar del modelo de Jacobson y ahí lo podrás ver sin mayor complicación ni mayor detalle, ¿de acuerdo? Bueno, a partir de ello, ¿cómo se forman las palabras? Bueno, tenemos dos puntos clave
fundamentales para entender esto y sobre todo cuando vayamos a los términos o a los conceptos lingüísticos. Genéricamente tenemos un significado, que es la palabra árbol, en español, claro está. Y que esa palabra nos sirve para identificar o asociar al significante. En la experiencia empírica, en lo que vemos, en lo que nos encontramos donde estemos, podemos ver un árbol. ¿De acuerdo? Ese significante, ese objeto, acuérdate que el significante es el objeto como tal, va a existir con o sin definición. Ejemplo, para puntualizar, ¿el ser humano inventó o descubrió los árboles? No. Los árboles estaban antes que el ser humano. Y con buena fortuna, después de que el ser humano acabe con el planeta, los árboles verán la manera de volver a florecer y predominar. ¿De acuerdo? Ok. Ese significante entonces es ajeno al significado. Nosotros fuimos los que elegimos en español definirlo como árbol. Aquí entra la articulación, la arbitrariedad y todos los factores que ya vimos en el primer bloque para encontrar que la palabra es árbol. Yo ahorita, incluso si tapara la imagen del árbol con decir el significado, tú podrías evocar la información que te clarifica. Si ahorita, algo que ya también trabajamos en clase, pero que se ilustra en este video. Si yo digo la palabra teléfono, es muy probable que también tengas con ese significado una idea muy aproximada de un significante. Lo que sí te puedo asegurar es que nadie de los que está escuchando el video o viendo el video pensaron en un auricular, no pensaron en un disco. ¿Por qué? Porque en su función referencial ya el significante teléfono es una tableta, una tablilla como estas. Si este ejercicio lo hubiera hecho en 1980, hablaríamos de un auricular, hablaríamos de un disco, hablaríamos de un contacto a la toma de corriente exclusiva del teléfono, ¿sí? Y eso nos daría un significado diferente. Baste decir, por ejemplo, que cuando yo vi un primer teléfono inteligente no me quedó claro. Dije, bueno, ¿y pues cómo lo accionas si está todo liso, no tiene botones? ¿Sí? No es que necesariamente fuera tonto, que es una hipótesis interesante. Simple y sencillamente ocurre que el significado, ¿sí?, no lo podía empatar con claridad con un significante. Ahora tanto se utilizan los smartphones que cualquier significado como teléfono, iPhone o celular entra perfectamente para el significante que aquí está. ¿De acuerdo? ¿Cómo podemos validar esto todavía más? Bueno, si yo digo Gilga, más o menos la pronunciación, puedes ir a internet y pues verás que en ruso Gilga es árbol. El mismo significado con diferente significante. Esto, por supuesto, tiene mucho valor si tú vas a crear un contenido, sí, pues por ejemplo para toda Latinoamérica. Dices, ay, por favor, ¿qué tanto tengo que pensar? Bueno, si subes un video como este a internet, técnicamente cualquiera puede ver el video en cualquier lugar del planeta. Por lo tanto, tendrías que pensar un lenguaje, una serie de significantes lo más universalmente posible para que tenga un significado más vasto para la gente. ¿Captas? La parte valiosa del significante es que asocie lo más universal del significado. Porque, por ejemplo, ese es un árbol, pero no es, por ejemplo, un pino. Un pino es un árbol. Por ejemplo, es otro significante que puede asociarse con el significado árbol. Porque en la cultura tenemos claro que el pino es para cierto uso, en cierta época del año, con cierta finalidad, y aunque sea un árbol, tiene un nombre independiente, un significante independiente llamado pino. Y si ya tiene aparte otro significante, un adjetivo más, pino navideño o pino de Navidad,
Bueno, pues los significantes empiezan a vivir de manera un tanto arbitraria, de acuerdo al convencionalismo de metalingüística que se ha definido. En un lugar donde no se celebre la Navidad, por ejemplo, hablar de un pino navideño no va a decir nada del significante, por más que el significado exista en el entorno. ¿De acuerdo? Significante, recuérdalo, son las palabras, las que creamos de manera arbitraria, con simbolismos, con signos de puntuación ortográficos y todas las grafías que tiene. Ve cómo, por ejemplo, cambia lo que supongo que podríamos llevar fonéticamente a decir epebo. Pero si ya nos vamos a la fonética rusa, esa palabra que parece que dice aepebo, en realidad se pronuncia yilga. Si yo hablo con un ruso y le suelto el significante aepebo, no me va a entender. Pero si le digo yilga, no quiere decir que va a entender todo el mensaje, pero sabrá que me refiero a un árbol, porque podrá asociar al significante con el significado. Por eso, ¿qué pasa con el lenguaje? Bueno, pues que el lenguaje tiene una evolución a partir de 3 conceptos: necesidades de las personas, cultura de las personas, del grupo, del tiempo, de la situación y evidentemente los recursos de habla que existen. Por ejemplo, uno de los casos más comunes o más fáciles de ubicar en español, la letra F en muchas palabras fue derivando en la H. Si tú revisas textos originales de la conquista de México, se hablaba de que esta era una tierra fermosa. Se fue dulcificando el tono de la palabra y terminó en hermosa. ¿Sí? Y obviamente todo esto, ¿por qué se da estos cambios, estas necesidades, estas variantes del habla, esta cultura? Porque hay un proceso de interacción. Y voy a decir algo que incluso podría parecer que hasta contradice un poco lo que has escuchado muchas veces hablar. El lenguaje inclusivo, el llamado políticamente el lenguaje inclusivo, ¿tiene posibilidades de establecerse? Sí, sí tiene posibilidades de establecerse y de ser válido, cuando el grupo mayoritario determine por el uso, por la práctica que es necesario. Al momento yo te diría, no se necesita. Yo al momento te diría, pero yo no represento a todo el grupo social y yo no represento las necesidades que tiene el grupo. A lo mejor en 30, 40 o 50 años va a ser de lo más cotidiano. Es posible que no. Pero a final de cuentas, este lenguaje es producto de interacción y aquí viene la parte importante. Es una interacción, es un uso cotidiano, no de una imposición o de un establecimiento de norma, de una ley que se imponga. ¿Sí? Esto es bien importante remarcarlo. Vamos a ponerlo de esta manera. Es como si ahorita la Academia de la Lengua dijera, por ejemplo, en esta misma lámina, que la palabra asignación ya no lleva acento. ¿Por qué no lleva acento? Te aseguro que vamos a seguirle poniendo acento si conoce la acentuación. O vamos a poner que la palabra característica, para simplificar letras, va a aparecer con K, para que diga características. ¿Puede ser oportuno? Sí. Siempre y cuando sea producto de una variación del lenguaje, un proceso de adaptación, una evolución que sufre la palabra, no porque yo lo determine. Porque entonces se corre el riesgo de que lo que se comunique no tenga valores o intención comunicativa clara. Porque nos guste o no, sigue habiendo reglas que nos permiten determinar qué es lo correcto y qué no es lo correcto. Y no por la finalidad de imponer una creencia, sino por el estilo y la estructura comunicativa que predomina entre los grupos. ¿De acuerdo? Ok. Por ejemplo, tienes un objeto, un significado, pero ¿qué variantes tienes del mismo objeto, del mismo significado a lo largo del tiempo? Bueno, si estuvieras en el año 2000 y lo más seguro es que este objeto le llamas computadora.
porque era la lógica en esos años, porque era pues un equipo portátil o personal, como quieras, pero era una computadora. Avanza el tiempo y para el 2010 es muy probable que mucha gente habla, voy a traerme mi laptop. Avanza el tiempo y es muy probable que ahorita, a la fecha, con que digas, voy por mi lap, es suficiente. El contexto y la variación del significante basta para que ya entiendas que la lap es una laptop. Nadie va a dudar de qué estás hablando. El proceso del habla se hace a lo largo del tiempo y de la interacción, ¿de acuerdo? Por ejemplo, observa estos hombres de negocios. Aunque no lo creas, el hombre al lado izquierdo revolucionó al planeta en el tema de la producción. Él es Henry Ford. Fue el primer hombre que concibió la producción en línea. Eso quiere decir que ya no se hacían los objetos, por ejemplo los autos, no se hacían uno por uno, sino que había una línea de producción como una banda donde los autos se hacían más rápidamente por obreros hiperespecializados. Él cambió el mundo. Ve su atuendo, corbata, saco, el ángulo muy calculado. Una foto era un tema muy diferente a principios del siglo XX y, por ejemplo, veo la imagen actual de un empresario que es, pues, técnicamente dueño del manejo de datos personales de la humanidad. Técnicamente es un negocio planetario donde están todos nuestros datos, nuestro nombre, nuestra ubicación, nuestros consumos, el valor estratégico que tiene. Y por la cercanía es muy probable que hayas ubicado de inmediato a Mark Zuckerberg y que no tengas idea quién era el viejito este que está al lado, que es Henry Ford. Y los dos son tan relevantes en la historia económica del planeta que no tienen punto a favor o en desventaja entre ellos. Son personas revolucionarias. Pero ve cómo su imagen, por ejemplo, su estilo comunicativo de inmediato avisa que es diferente. Es parte del contexto el lenguaje. Por ejemplo, vamos a explicar esto. Según Chomsky, aquí sí tengo que leer lo que literalmente se dice, podemos desarrollar una teoría de la estructura lingüística. Si esta incluye una explicación de los universales lingüísticos y atribuye al niño, o sea, a un niño, una niña, pues, el conocimiento tácito, sobreentendido de estos universales. A ver, cuando hablamos de universales lingüísticos sería establecer que Chomsky en esos años, en el 65, establece que todo el lenguaje tiene un punto de origen. Todo, no importa ruso, italiano, francés, español, alemán, tagalo, el idioma que sea, si nos vamos a su origen y sus derivaciones, todos tendrán que llegar a una lengua matriz que de manera tácita ha ido evolucionando y se ha ido empleando con, por ejemplo, los niños, que son los que van replicando el idioma. Por eso dice, en efecto, para la gramática universal, todas las lenguas podrían ser reducidas a propiedades universales que constituyen la real naturaleza del lenguaje humano. ¿Cuál sería ese punto? Eso es lo que científicamente habría que indagar para entonces saber que la diferencia entre el español y el árabe, por ejemplo, no es tal. Siempre y cuando encuentres ese punto de origen, como si fuera una Pangea, un continente que engloba toda la Tierra, más o menos esa sería la idea de Chomsky allá por 1965. Por otra parte, bueno, esto quiere decir, que si se encuentra el punto central, la metalingüística del idioma, de la lengua, todos los idiomas tienen la misma base y por lo tanto el mismo origen en el lenguaje. Esto es el modelo de Chomsky. Ahora, ya es más actual este planteamiento. En 1990, lo modelo también tómale su referencia, es contrario a lo que argumenta Chomsky, ya que Steven Pinker y Paul Bloom en estos años afirmaron que el lenguaje no difiere de otras habilidades. Ojo, ya no es un origen, sino habilidades también complejas como la ecolocución,
localización. Por lo tanto, la única explicación para tal complejidad es la selección natural. ¿Qué quiere decir eso? Que han prevalecido los idiomas más fáciles de transmitir, los idiomas que tienen gente que lo replique. Ejemplo, ¿por qué hay complicaciones para traducir los jeroglíficos? Bueno, pues porque nadie habla ya egipcio antiguo. No tuvo la capacidad de adaptarse naturalmente. ¿Captas? El español, por ejemplo, tiene un uso muy popular y no está en riesgo que se deje de hablar. Se ha adaptado mejor a la situación ambiental y prevalece como idioma. Ese es el modelo que en lugar de encontrar un punto central, los idiomas que prevalecen es porque se han adaptado. Para completar el tema de los jeroglíficos, muchos de los jeroglíficos se han logrado traducir no porque se haya adivinado o interpretado el jeroglífico, es porque en algún momento se encontraron, fíjate, una piedra llamada piedra Rosetta en algún lugar de Grecia, que era como el código o la clave para que pasando del griego pudieras traducir el egipcio. Entonces, a través de esa triangulación de datos se pudo revelar el secreto o el texto de los jeroglíficos. De otra manera, hubiera sido imposible. Y si tú revisas, hay textos que son intraducibles porque simplemente ya no hay quien lo hable. Por lo tanto, se pierde esa cuerda porque el idioma ya no tuvo la capacidad de reinventarse o regenerarse. ¿Esto qué significa? Que el lenguaje tiene un proceso de evolución, en donde algunos elementos se transforman, otros se ajustan, otros se suprimen y por lo tanto tiene un proceso cultural que los hace particulares. Ahí tienes dos teorías, una que busca el origen y otra que explica el modelo de manera evolutiva. Ok. ¿Qué es importante que visualices? Ok. Propuesta 1. El valor adaptativo del lenguaje es el tema que surge como consecuencia de los argumentos esgrimidos hasta ahora. Se ha propuesto que si lo posee, ya que permite una especialización innata que puede codificar cada vez más información acerca de quién hizo qué, para qué, dónde y por qué. Y esto da cohesión social. Ojo, el valor adaptativo quiere decir que tienes más capacidad de aprender un lenguaje pronto. Aprender inglés, aprender francés, aprender chino, por esa capacidad de adaptar nuestra forma de ver el mundo y nuestras capacidades lingüísticas a las pronunciaciones fonéticas y significados de otras culturas. Ese es el fenómeno adaptativo. Ahí está citado, yo cumplo con darte una perspectiva, ¿sí? Uno, cuando aprende un idioma, se tiene que adaptar a decir, a pensar, a pronunciar de acuerdo a ese idioma para entonces adaptarse de mejor manera a la difusión de mensajes. O bien, la otra propuesta, que es la transmisión cultural, a lo largo de cientos o miles de generaciones hizo que el desarrollo del sistema de lenguaje en los infantes por el mecanismo de aprendizaje que evolutivamente se iban desarrollando en ellos. Esta es la teoría de Chomsky. Esto quiere decir que nuestro idioma se está generando desde las cavernas, que ese sería quizás el punto donde unos cuasi hombres, cuasi mujeres, con sonidos, con gruñidos, con ademanes, fueron creando esa metaesencia comunicativa y que fue compartiéndose en estos cientos o miles de generaciones. Estamos hablando de 100,000 años de evolución. Claro que son bastantes generaciones. Ahí tienen las referencias. ¿Qué significa esto del lenguaje y el diseño de la mente? Pon mucha atención porque esto es bastante relevante. Ok, ¿la mente humana tiene cualidades asombrosas? Por supuesto. ¿Pero cómo funciona? Esto, por supuesto, no fue relevante sino hasta el siglo XX. Y entonces a partir de ello han surgido teorías de cómo en parte, digamos, aprendemos, cómo pensamos, cómo pasa la información por nosotros y evidentemente eso está en función también de ¿qué? Del lenguaje que generamos.
Ahí te van unos 5 o 6 referentes muy oportunos. El primero, tenemos el modelo de Bach. Lo propone Richard Bandler y John Grinder. Básicamente es, te aseguro, lo que más has escuchado en tu formación universitaria o incluso desde la prepa. Es aprender de manera visual, de manera auditiva o de manera kinestésica. El problema es que se tiene la idea, o se ha propagado la idea de que hay gente que aprende visual, gente que aprende auditivo y gente que aprende kinestésico. Falso. Necesitamos los tres. Quizás alguno esté más desarrollado, somos más proclives a alguno. Bandler y Grinder, ¿qué nos dice? Las personas necesitamos ver, escuchar y manipular. Con eso nuestro cerebro obtiene información, obtiene datos y es capaz de generar sus propias ideas y abstracciones. Si te das cuenta, esto nos lleva a un entorno, por ejemplo, de trabajar con legos, de trabajar con masilla, trabajar con plastilina, y es un trabajo que normalmente se toma en preescolar. Sin embargo, ahora en universidad espero que estés viendo que cada vez hay más apoyos visuales con videos, plataformas, contenidos, esto que estoy haciendo contigo. Evidentemente necesitas la audición, no basta con que te comparta las pantallas y tú lo leas, y obviamente lo kinestésico, que es lo que se podría hacer en el salón, ¿sí? Con prácticas, ejercicios, toma de notas, prácticas, etc. Modelo Bach. Tenemos también el modelo de David Kolb. Él describe 4 pasos fundamentales. Primero, te habla de una experiencia concreta. Vamos a ponerlo de esta manera. Ir al campo. Ya no es cualquier lugar, concretamente en el campo. Eso te puede llevar a una situación reflexiva. La persona reflexiona acerca de lo que está observando y elabora una serie de hipótesis. Podría ser cómo se determina el ancho o el grosor o la distancia entre surco y surco que se traza en la tierra cuando se va a cultivar. O, por ejemplo, observar la técnica con que un campesino siembra esos surcos. Tú vas al sitio de la acción, tú ves al campesino cómo mete una coa, cómo prepara la tierra, cómo la abre, cómo pone las semillas, si tiene hábitos secundarios, todo eso estás en la observación reflexiva. A partir de ello, tú estarías capacitado, de acuerdo a Kolb, a una conceptualización abstracta. Es decir, a partir de lo que tú viste, puedes deducir, entonces para poder cultivar primero hay que preparar la tierra, hay que hacer un surco, las semillas no pueden ponerse nada más hacia el aire, se tiene que hacer un pequeño agujero, se tienen que proteger, se tiene que regar, empiezas a ver todo el proceso para que entonces vas a la experimentación activa. ¿Qué quiere decir eso? Finalmente la persona experimenta o practica porque ya estarías hipotéticamente en la posibilidad de replicar lo que conociste. Tu cerebro ya tiene la información y no solamente puede ejecutarlo, sino que puede explicar lo que viste. ¿De acuerdo? Ese es el modelo Kolb. Ahí está escrito, puedes buscar fuentes adicionales y verás que esta simplificación lo único que busca es decirte, voy, veo, deduzco los procesos y sobre eso debo ser capaz de replicarlo. Y obviamente eso requiere el lenguaje. También tenemos el modelo de Paul MacLean. ¿En qué consiste este modelo? Este a mí me encanta mucho porque es básico en neurociencias. El que vaya a enfocarse en marketing, esto es clave. Tú tienes, de acuerdo a este modelo, 3 capas cerebrales. Primero está el neocórtex. El neocórtex es la parte superior, la parte moderna del cerebro, y es la memoria de trabajo. Es la que te permite ubicarte, es la que te permite articular mensajes del lenguaje, es la que te permite recordar cómo prender una computadora, la que te permite recordar cómo se lee un texto, o sea, memoria de trabajo, la que te permite vivir en el día a día, la que resuelve problemas.
Posteriormente está el cerebro límbico, que como puedes ver más o menos, digamos, a la mitad del cráneo. Ese cerebro límbico es el que modula, el que genera emociones. Asco, alegría, repulsión, ira, todos los estados emocionales. La parte importante de este modelo es el cerebro reptiliano, que como puedes ver es básicamente la base del cerebro, prácticamente la base. Es por modelo evolutivo el cerebro más antiguo. Tiene como finalidad detonar las respuestas al miedo. Traducción. Cuando enfrentas un peligro, vas a tener solamente dos reacciones. ¿Lo enfrentas o sales huyendo? No hay más. Si tú te encuentras en el camino, en el sendero, un oso, ahora que está de moda ese tema, solo tienes dos reacciones. ¿Salir huyendo o enfrentarlo? Ok, ¿no te satisface el oso por ser un meme de moda? Perfecto, te encuentras un león, te encuentras una pantera, bueno, que es un jaguar. Tienes solamente dos reacciones. ¿Lo enfrentas o sales huyendo? Ese es el cerebro reptiliano. ¿Por qué es importante para marketing? Porque la gente compramos todo en función a miedos. A que no queremos una situación insatisfactoria que se escape de nuestro control. Si tú tocas de una persona sus miedos, te va a comprar lo que sea. Porque con lo que compre, con lo que adquiera, va a recuperar la paz, la tranquilidad. Investígale, te va a ser de mucha utilidad. Neocórtex, memoria de trabajo, sistema límbico, las emociones, sistema reptiliano, mera sobrevivencia. ¿Enfrentas al peligro o sales huyendo del peligro? Ejemplo súper conocidísimo de este tipo de cerebro reptiliano. Vas en la calle, sale un perro, gruñendo, amenazante. Si sales corriendo, te aseguro, en la vida has corrido tan duro. Ese miedo hace que saques velocidad, que de otra manera no lo activarías en esa intensidad. Ok, el modelo de inteligencias múltiples de Howard Gardner. Este modelo también es muy conocido en la actualidad y básicamente te establece que la inteligencia, es decir, la capacidad de responder a estímulos y generar soluciones para el entorno, no es exclusiva de una persona brillante, sino que es resultado de inicialmente 8 posibilidades de respuesta. Tenemos, por ejemplo, la inteligencia espacial o situacional. De acuerdo a donde estoy, ¿cómo reacciono? De acuerdo a donde estoy, de acuerdo a lo que estemos haciendo. ¿Estoy con mis amigos? ¿Estoy con mi familia? ¿Estoy en una junta de negocios? ¿Estoy en un estadio? ¿Estoy en un concierto? ¿Cómo me reacciono en cada uno? Yo no voy a ir a un antro con un libro, pero si yo voy con una bocina a una biblioteca, pues no tengo inteligencia espacial o inteligencia situacional. Tenemos inteligencia corporal, que sería toda proporción guardada, pues una inteligencia asociada ¿a qué? A lo kinestésico. También se habla de una inteligencia naturalista, que es capacidad de relacionarte con el entorno. Esto está muy de moda, pues, por las tendencias ecológicas en la educación. Se habla también de la inteligencia musical, que no es nada más escuchar música e inspirarse. Sería vinculado a las matemáticas. Debes saberlo. La música, en esencia, es aplicación de matemáticas. Evidentemente está la capacidad o la inteligencia lingüística, que es la capacidad de comprender idiomas de manera más sencilla. Estamos hablando de la capacidad interpersonal, que es personas con capacidad de relacionarse más pronto con los demás, de no tener rechazo al trato social. Obviamente está el conocimiento matemático, ya más duro, más formal, y tenemos también la comunicación intrapersonal, que es una capacidad reflexiva. Gente que es capaz de quedarse 2 minutos pensando y decir, ya sé qué voy a hacer. Puedes buscar más información, el modelo es muy conocido. Y
Por último tenemos el modelo de Roger Sperry, que técnicamente se parecería a MacLean, solo que en lugar de poner 3 capas, él se va también en una certeza, en esa capacidad de lenguaje, en 2 niveles. El hemisferio izquierdo, ¿sí?, que es la parte racional, matemática, de precisiones, de medidas, de cantidades, de tiempo, ¿sí? Y el hemisferio derecho, que es la parte imaginativa, de la intuición, de la, digamos, llamada libertad, de la parte interpretativa, de la parte subjetiva del comportamiento. Evidentemente, ambos hemisferios son necesarios, solamente que a veces predomina más uno sobre otro. Para ya finalizando, la naturaleza social de la comunicación y el lenguaje, bueno, pues tenemos, trayendo las inteligencias de Gardner, el nivel intrapersonal, que es la introspección, pienso lo que voy a hacer, deduzco lo que voy a hacer, calculo lo que voy a hacer, a diferencia del nivel interpersonal, cuando yo busco quién me ayuda, quién me da una referencia, quién sabe de este tema, vamos a coordinarnos, vamos a trabajar en equipo, etc. ¿De acuerdo? Los dos son necesarios. El problema es cuando en una actividad interpersonal predomina el nivel intrapersonal. Si quieres un ejemplo contundente, tú puedes encontrar un deporte de eterna aspiración de éxito, como es el fútbol, soccer de este país, donde el deporte es de nivel interpersonal, pero nuestros deportistas no tienen la preparación, lamento confirmártelo, y trabajan mucho a nivel intrapersonal. Van por su éxito, van por su salario, van por su bono y dejan de ver el entorno colectivo. Por eso a nivel interpersonal permite identidad, valida lo aprendido, genera relaciones con pares, permite distancia con puntos ajenos, porque no estamos necesariamente todos juntos y desde la misma perspectiva, genera cultura porque hay un intercambio de información con otros y crea referencias cognitivas de inteligencia, de adaptación al entorno. Acuérdate que la inteligencia no es tener datos, es la reacción, la respuesta que tenemos con el entorno. Y por supuesto, pues sí, por supuesto, el nivel interpersonal desarrolla el lenguaje. Y esto hace que pervivan los valores porque en ese lenguaje va lo que creemos, lo que aceptamos y por supuesto lo que rechazamos. De esta manera, pues llegamos al final de estos 2 bloques de la unidad 1. Te agradezco la atención, espero que esta explicación te sea de utilidad y de esta manera continuar el trabajo, la revisión y la práctica en el salón si es que coincidimos. Te agradezco mucho, te recuerdo, soy tu servidor Carlos Prayet y te deseo lo mejor de la vida, que nos veamos pronto y que haya mucho éxito. Que te vaya muy bien. Hasta luego.